Ok, chiquillos, ¿están listos? Hola, profe, sí. Entonces, tal cual y vimos en el video, tenemos estos dos tubos endocárdicos que se van a fusionar en la línea media. Al fusionarse forman las cuatro cámaras, que son el atrio primitivo, el ventrículo primitivo, el bulbo cordis y el tronco arterioso. Posteriormente se dan los giros y las rotaciones que ubican ese atrio que está en la zona inferior en la zona superior y los ventrículos quedan abajo. Y el tronco arterioso se va pues dividiendo en las diferentes ramas necesarias para hacer los vasos de salida, ya sea pulmón o circuito sistémico. Como siempre, la mayoría de los estudios embrionarios se hacen en pollos por su facilidad. Entonces aquí lo que tenemos es una imagen del corazón. Bueno, no, esto no, esto parece que sí puede ser un pollito, pero esto no porque estamos hablando de 8 semanas. Vamos a ver que entonces arriba quedan los atrios, ¿verdad? Que son las cámaras que van a recibir sangre. Si es atrio derecho, entonces recibe sangre del sistema venoso. Si es atrio izquierdo, recibe sangre de los pulmones. Y abajo quedan los ventrículos. Vean que los atrios, esto es muy importante, están en comunicación con los ventrículos a través de canales atrioventriculares. Esto, vean que es un corazón de 4 cámaras, pero no todas las especies van a tener estas 4 cámaras, sino que van a tener un solo atrio y un solo ventrículo, o bien 2 atrios y un ventrículo, como lo vamos a ver posteriormente. El seno venoso es una estructura que no va a estar presente en los vertebrados más desarrollados, va desapareciendo. Entonces lo vamos a encontrar grande en los peces y un poco más o disminuyendo su volumen en los anfibios, en los reptiles y en las aves y los mamíferos queda casi que oculto. Ahí sí, eso sí siempre va a quedar como la zona de marcapaso, que son esas células especializadas que se encargan de que el corazón se contraiga ese ritmo. Si lo vemos desde otra vista transversal de ese disco embrionario, entonces vemos que, ¿se acuerdan que esta era las dos hojas o las dos láminas del mesodermo lateral? El mesodermo lateral, ¿se acuerdan que se abría? Y al abrirse generaba este espacio que se le conoce el celoma, que es como la cavidad primitiva. Entonces, el celoma que va a rodear el futuro corazón, que es esto de acá, esto va a ser destinado a la cavidad pericárdica. Acá, la hoja esplánica del mesodermo lateral se va a engrosar y va a formar estos tubitos que hacen los tubos endocárdicos primitivos. Estos dos tubitos, vean que ahí no se ha fusionado. Esto sí es en pollo, ¿por qué? Porque vean que la medición casi que es cada 2 horas y esto, a las 25 horas, 27, 29, se pueden ver estos cambios tan importantes. De la parte interna de estos tubos endocárdicos se va a formar el endocardio, que es la capa más interna del corazón. De la parte más externa se va a formar una capita muy gruesa que se llama el epimiocardio. Y de aquí van a salir dos capas. El miocardio, que es como la parte media o la que se encuentra como más externa del endocardio, y el pericardio. Entonces de ahí se van a formar esas 3 capas del corazón. Esto entonces ya va a funcionar como ese corazón primitivo de 4 cavidades, que son seno venoso, en orden de cómo va llegando la sangre, seno venoso, atrio, ventrículo, bulbo cordis y tronco arterioso.
ven que paralelamente a cómo se está formando el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, se está formando el tubo neural. Y atrás queda entonces el tracto digestivo o sí, el tubo cardíaco, tubo digestivo primitivo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de las partes o de los principales vasos sanguíneos. Acá tenemos el corazón, ¿verdad? Un corazón muy sencillo. Esto es el atrio, esto es el ventrículo. Del ventrículo va a salir una arteria, que es la arteria que va a empezar a irrigar. Esa arteria que va a empezar a irrigar se conoce como la aorta ventral. Esa aorta ventral es una gran arteria que va a ramificarse hasta que lleguen los capilares a las branquias. Es aquí donde se da el intercambio gaseoso, esto en los peces no pulmonares. Si puede seguir como una rama de la aorta ventral, que es la carótida externa, está también la carótida interna, pero esta va a irrigar a ciertas zonas de la parte cefálica. Ya una vez esta sangre irrigada, oxigenada, entonces vuelve a converger en dos aórticas dorsales, que posteriormente se vuelven a fusionar, en una arteria mesentérica anterior. Estas dorsales también, más en la parte cefálica, se van a dividir en lo que es la arteria carótida interna, que también va a irrigar diferentes áreas de la cara o cabeza. Mientras que la parte más anterior, entonces empieza a ramificarse en diferentes arterias. Entonces, por ejemplo, aquí las arterias subclavias, que son las que irrigan miembros superiores. Después, arterias celíacas, que son las que van a irrigar parte del hígado, estómago. También irrigan intestino delgado, intestino grueso o una gran parte del tracto digestivo. Posteriormente tenemos la arteria mesentérica anterior, que va a irrigar otras zonas del tracto digestivo. Esta aorta que sigue bajando, a la cual se va a derivar también la arteria genital, la arteria mesentérica posterior, la arteria renal, la arteria ilíaca, que es casi que miembros inferiores, entre otros. Y posteriormente, esas arterias se van a subdividir en arteriolas y capilares. Ahora, así como tenemos arteria, entonces vamos a tener venas. Podemos encontrar la vena portal renal. Tenemos también la vena lateral abdominal, que va a recoger sangre de esta zona abdominal. La vena portal, perdón. Tenemos la vena subclavia y posteriormente, bueno, aquí no la tenemos presente señalada, pero la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las que van a recoger sangre principalmente de la parte inferior y la parte superior. Estas venas cavas van a regresar la sangre al seno venoso y del seno venoso al atrio, del atrio al ventrículo y así sucesivamente. Entonces, esto es para que ustedes reconozcan como los principales nombres y qué zonas van a irrigar. Obviamente esto va a variar de acuerdo a la especie y va a variar de acuerdo a los diferentes órganos y sistemas que tenemos más o menos desarrollados. Acá, entonces, este es un corazón de ave o seres humanos. Tenemos que el corazón tiene corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón izquierdo es el que va a expulsar la sangre hacia todo el cuerpo, iniciando con una arteria aorta, inferior y superior. De esta arteria aorta, que es una de las más grandes, se van a dividir en la arteria hepática, en la arteria mesentérica, en la arteria renal,
y otras arterias que irrigan el miembro o tronco inferior, incluyendo sus miembros. También tenemos entonces venas que tienen el mismo nombre. Vean que, por ejemplo, la arteria renal es la que irriga los riñones, mientras que la vena renal es la que recoge esa sangre. Entonces, vean que los nombres se repiten. La arteria renal, bueno, aquí hay una vena muy importante, la vena porta, es la que lleva lo que se recoge de los intestinos hacia el hígado. Después la vena hepática lleva la sangre del hígado hacia la vena cava, y de la vena cava entonces llegamos al atrio derecho. De arriba viene la vena cava superior, que recoge la sangre que viene de la cabeza. Entonces vean que algunos nombres sí se repiten. El corazón, entonces, un poquito aquí, no tanto de anatomía, sino su función. Tiene que ir a un ritmo definido que va a variar de acuerdo a las necesidades del cuerpo. No es lo mismo, ¿verdad?, que estar en reposo, que estar en ejercicio o que estar en una actividad física. Y el ritmo del corazón lo lleva el nódulo sinusal que se encuentra en esta estructura, cerca de esta zona. Más o menos, para que se den una idea, el corazón trabaja bastante, ¿verdad? La gallina bombea 4 litros por hora, un animal tan pequeño, y vean la gran cantidad que hace el corazón del trabajo. El hombre bombea alrededor de 300 litros por hora, y una jirafa va a bombear más porque ocupa bombear más fuerte para irrigar todo este cuerpo. Y esto se hace a través de un reflejo que se llama el reflejo de Stanley. Pero ahorita entramos en. Entonces, vamos a empezar a ver el corazón de los peces. El corazón de los peces tiene estas 4 cámaras que vimos que representa una etapa en la formación del desarrollo embrionario. Entonces, aquí vamos a tener un seno venoso prominente. Vamos a tener que del seno venoso a la aurícula va a haber una válvula que separa estos dos compartimentos. Generalmente los nombres de las válvulas tienen el nombre de esos compartimentos que separan. Entonces, esta es la válvula sinoauricular, la que compartimentaliza el seno venoso de la aurícula. Después tenemos la aurícula o el atrio, es lo mismo, que se encuentra compartimentalizada por la válvula atrioventricular o auriculoventricular. Y posteriormente, entonces tenemos lo que es el cono arterial. Es es lo que era el bulbo cordis. Posteriormente, vamos a tener válvulas que van a mantener cerradito y en determinado momento se van a abrir para expulsar sangre, ya sea a las branquias o a los peces pulmonados, puede ser que a los pulmones. Entonces vean que esta división o esta estructura del corazón del pez es muy similar a lo que tenemos a nivel embrionario. Por eso siempre les repito, es como ponerle pausa al desarrollo cardíaco. Entonces, como los peces es un grupo bastante diverso, vamos a encontrar este tipo de corazón, y algunos pueden tener mayores modificaciones. De nuevo, seno venoso, que es donde se va a buscar la zona de marcapasos, esas células especializadas que se encargan de llevar el ritmo del corazón. Una vena cardinal común, que es como el homólogo a la vena cava, aurícula, ventrículo, perdón, y la aorta. Entonces, esto que tenemos acá es un circuito. Este circuito me da la idea de cómo ese corazón va a funcionar junto con los vasos sanguíneos o cuál es la ruta. Vamos a tener, por ejemplo, en mixines o peces muy primitivos, corazones no inervados. En el resto de los vertebrados, el corazón se encuentra inervado por el sistema nervioso. Entonces, vean acá este esquema.
este esquema que tenemos acá me va a representar el sistema o el circuito circulatorio de los peces o de algunos peces. Y vamos a ver que este va a ser como un tipo de, mira, no. Vamos a ver. Sí, es este. Este es como el corazón principal. Y tenemos bombas complementarias que son estos de acá. Entonces, este corazón que tenemos acá va a expulsar sangre a través de la aorta ventral. Ya lo vimos en, un momentito, en esta imagen. Esa aorta ventral pasa o le da paso a sangre a través de las branquias para oxigenarse y posteriormente vamos o se encuentra o sigue la aorta dorsal. Vean que esta viene por una zona, la zona ventral, y esta la zona dorsal. Por eso su nombre de aorta. A partir de la aorta dorsal surgen varias ramas que sirven para irrigar diferentes miembros superiores, músculos, glándulas, tracto digestivo, sistema geniturinario y la región caudal. Después vamos a tener acá en negrita estos corazones caudales. Un corazón caudal realmente no es como el corazón principal, sino que es una mini bomba que permite devolver la sangre al corazón. ¿Y esto por qué? Porque cuando la sangre, por ejemplo, digamos, está en las extremidades inferiores o en el caso de los peces, en las colas, a veces no tiene la suficiente fuerza por sí sola de regresar al corazón. Entonces se requieren de estas bombas auxiliares, que en este caso hay tres en los peces, que es el corazón caudal, un corazón que se encuentra en el área abdominal y un corazón que se encuentra en el área cardinal. Y van a funcionar simplemente como mini bombas, o sea, como que se van a contraer y permiten que la sangre retorne a través de las venas. Vena cardinal posterior, vena caudal. En el caso del tracto digestivo, la vena porta. Acuérdense que del sistema del intestino, la vena porta transporta el hígado. Y posteriormente de la vena hepática, de regreso al corazón. A través de lo que es la vena cava, similar que la vena caudal. A nivel de la cabeza, entonces tenemos estos corazones cardinales que también van a impulsar la sangre de regreso al corazón y otra vez se completa este circuito. Entonces vean que en los peces estas bombas auxiliares no van a ser exclusivas de los peces. Los seres humanos o los mamíferos también tenemos un tipo de bombas, aunque no esta estructura que se presenta en los peces. El corazón porta, que es este de acá, va a tener también un marcapasos, o sea, ese marcapasos le permite contraerse para expulsar. Mientras que el corazón caudal tiene otro mecanismo, no va a funcionar con marcapasos, sino a través de contracciones del músculo esquelético como tal. Por ejemplo, las venas que pasan en las piernas o en los miembros inferiores, ya sea de los animales, en estas venas que tenemos acá, las bombas que van a funcionar son los músculos esqueléticos. Cuando el músculo se contrae, como vemos aquí en la imagen, contrae o presiona la vena para expulsar sangre. Y eso permite el retorno venoso. ¿Ok? Entonces vean que en este caso el corazón siempre va a ocupar como una ayuda adicional para que la sangre regrese al corazón. ¿Sí? Tenemos también en peces otro grupo cuyo corazón sí está inervado, en peces que están un poquitito más
eh, más desarrollados. Igual va a tener, digamos, las cuatro cámaras, el seno venoso, el atrio, la aurícula, ventrículo y cono arterial, y ahí la aorta. Y aquí puede haber como un tipo de válvula interna que permite a veces el flujo. Bueno, aquí lo podemos ver, que permite el flujo ya sea para las branquias o para los pulmones. Es una adaptación para los peces, en algunos peces pulmonares. Vean que aquí se puede ver, bueno, por ejemplo, cómo por aquí entra la sangre, ¿verdad? En el seno venoso, del seno venoso pasa la aurícula y el aurículo ventrículo. Aquí podemos ver otra diferencia importante, el grosor de la pared. El ventrículo, al ser la cámara que va a expulsar la sangre a todo el cuerpo, ocupa tener hipertrofia. Entonces, vean cómo en la pared de la aurícula, con respecto a la pared del ventrículo, está muchísimo más engrosada. Y este engrosamiento se da por el gran esfuerzo que tiene que hacer de bombear. De ahí, ¿verdad? Al bulbo arterial y posteriormente hay circulación. De nuevo, aquí tenemos un teleósteo, aquí tenemos el corazón de un tiburón, pero ven que lo que varía son algunas cuestiones o algunas adaptaciones. Por ejemplo, estas válvulas internas pueden variar dependiendo de la especie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona ese flujo a los peces pulmonados? Los peces pulmonados entonces van a obtener el oxígeno, en este caso del aire. Y aquí sí vamos a tener, en algunos casos, cuando el pez toma la bocana de aire, sí vamos a tener una doble circulación. ¿Cómo es eso? Entonces, cuando la sangre se expulsa del corazón, existen ciertas válvulas, aquí no se ve bien, pero son como espirales, que permite que la sangre, por decirlo de una forma, rebote en ciertas zonas para que se vaya por branquias que no están conectadas con ese intercambio acuoso. Y ese hace o genera que haya un flujo de sangre hacia los pulmones. Y de los pulmones sale circulación sistémica. Cuando no están consumiendo oxígeno de los pulmones, entonces la sangre principalmente se va a ir por las branquias y sigue la misma ruta por la aorta dorsal que ya vimos. Acá, bueno, tenemos esto que aquí tenemos ya entonces ciertas estructuras que van apareciendo en los peces pulmonados. Como aquí ya tenemos pulmones, entonces vamos a tener una vena pulmonar, que es esa vena que viene de los pulmones hacia una parte del atrio, que es el atrio o la zona izquierda. Aquí no voy a hablar tanto de cámara porque en algunos peces las cámaras de los atrios no están completamente compartimentalizadas, sino que ven que tiene aquí un tabique incompleto. Entonces, la sangre que viene, en algunos casos, de los pulmones llega hasta aquí. Aquí vemos también un botón atrioventricular que empieza a dirigir la sangre que viene del corazón izquierdo a ventrículo izquierdo. Y la sangre que viene de atrio derecho a ventrículo derecho. Entonces vean cómo poco a poco van surgiendo ciertas estructuras que van a permitir como una división no completa de las cámaras del corazón y posteriormente la válvula en espiral, que como les decía, permite ese flujo selectivo para que la sangre vaya a los pulmones y oxigene o bien vaya a la otra. Y bueno, esto ya se los había mencionado también, principalmente los peces pulmonados se van a encontrar en ríos y esto debido a las diferencias en presiones del agua. Normalmente existen aguas que son poco oxigenadas en los ríos y son más propensas a secarse, por lo tanto, el pez que vive en estas aguas tiene estas adaptaciones de pulmón para poder obtener el oxígeno del agua. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí?
Sí, sí. En los anfibios, ¿qué tenemos? Una de las grandes adaptaciones es que la respiración se da no solamente por las branquias, que es como la primera etapa antes de la metamorfosis, sino que en la piel permite un gran intercambio de gas. Incluso en algunos casos, por ejemplo en las salamandras, estas no van a tener pulmones, sino que su principal oxigenación va a ser a través de la respiración cutánea y pulmonar. En este caso ya no vamos a tener eh, solo un atrio y un ventrículo, sino que vamos a encontrar dos atrios y un ventrículo. Y vamos a tener un seno venoso, aunque un poquitito más pequeño. Vamos a tener también un tronco arterial o un cono arterial, que tiene también esta adaptación que vimos anteriormente, una válvula que permite que la sangre vaya al sistema, al circuito sistémico, o sea, tejidos, o al sistema pulmocutáneo. Ajá. Y como estos animales tienen, digamos, una transición de vida, o sea, una parte de vida terrestre y acuática, pueden cerrar el sistema pulmonar para evitar que cuando está buceando, entonces, obviamente, la sangre no circule en gran medida hacia los pulmones. Eh, no me gusta, bueno, acá. Entonces tenemos un atrio derecho y un atrio izquierdo y un tronco o un tronco arterial mucho más complejo. Vamos a verlo en otra imagencita. Esta no me gusta mucho. Vean que a nivel interno, eso sí quiero que vean, aquí se ve bien, tenemos estas estructuras que son trabéculas que permiten que el flujo sanguíneo choque en diferentes zonas para que se vaya al sistema de circulación sistémica, que vean que aquí tenemos el arco sistémico izquierdo y obviamente por aquí va a estar situado el arco sistémico derecho, y si la sangre rebota en otro lado, se va por la circulación pulmocutánea izquierda o derecha. Ya les voy a presentar otra imagen más bonita. Y aquí vamos a tener entonces bien divididos atrio izquierdo, atrio derecho, con sus válvulas respectivas entre el ventrículo. Entonces, veamos acá. La sangre que viene del sistema venoso va a llegar al atrio derecho. De atrio derecho, vean que pasa por aquí atrás y la sangre va a caer al atrio. A través de las trabéculas, esta sangre que viene de este canal va a chocar o va a rebotar en esta pared del endocardio que permite que el flujo vaya principalmente a los pulmones y se oxigene. Cuando la sangre se oxigena en los pulmones, regresa a través de la vena pulmonar, tiene otro orificio o otra zona de salida hacia el ventrículo más externa que permite que la sangre choque en otra zona y se vaya principalmente por el cono arterioso. Y este cono arterioso lo lleva hacia la circulación sistémica. Vean que la arquitectura interna del corazón va a permitir esta diferenciación de forma que, o tratando de evitar que la sangre que tiene poco oxígeno se vaya a circulación sistémica. Eso sí, aquí sí vamos a encontrar, por ejemplo en los anfibios, una mezcla mayor de sangre desoxigenada o sangre con poco oxígeno y una sangre con más oxígeno. Esto obviamente al no estar completamente compartimentalizado. Entonces, de nuevo, repito, tenemos atrio derecho, el cual recibe sangre del sistema venoso, un solo ventrículo, que inicialmente esa sangre pasa, o que viene del sistema venoso,
pasa por una zona que permite que el flujo de sangre se vaya a los pulmones y esa sangre oxigenada se devuelve al atrio derecho, perdón, al atrio izquierdo, para que a través de las válvulas pase al ventrículo y que ese flujo de sangre oxigenada rebote en otras zonas para que vaya a circulación. Eso sí, esto se da de forma simultánea. ¿A qué me refiero? A que la sangre, mientras está yendo a los pulmones, hay otro flujo de sangre que se está yendo a circulación sistémica. Como es un flujo que se da en forma paralela, entonces es ahí donde puede haber esa mezcla de sangre poco oxigenada con sangre oxigenada. Entonces vean cómo funciona de bien este corazón, aunque no está compartimentalizado su ventrículo. ¿Ok? Aquí, bueno, quiero hacer la aclaración que puede ser que se vaya a los pulmones o bien a través de otra rama hacia el sistema cutáneo para oxigenar. Tres cámaras, dos atrios y un ventrículo. Mientras que si lo minimizamos, el pez tenía solo un atrio y un ventrículo. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora sí, en reptiles se complica un poquitillo más la cosa. Los reptiles se pueden ver o hay dos tipos de sistema circular de corazón, pues. Tenemos los quelonios y escamosos que están en un grupo y los cocodrilos en otro. Aquí entonces los vasos de salida ya se definen muy bien. Ya no tenemos un bulbo cordis primitivo, sino que ya tenemos un troco arterial muy bien diferenciado en tres partes, que es el sistema que va a pulmones, el sistema que va a circulación sistémica derecha y el sistema que va a circulación sistémica izquierda. Y en este caso, el ventrículo, que en algunos casos igual es solo uno, hay como más saquitos o compartimentalización, no cerrada completamente, pero que permite ese choque que vimos en los anfibios, ¿verdad? Y que la sangre se vaya, ya sea a pulmón, a tronco aórtico derecho o a tronco aórtico izquierdo. Vamos a verlo en una imagen. Bueno, antes de ver esta, encontré esta más bonita. Bueno, no sé cuál es más bonita. Ok. Tenemos atrio derecho, de nuevo, y atrio izquierdo. Veámoslo aquí primero, para que no se enrede. Entonces, igual, la sangre va a llegar al seno venoso, ya aquí vamos a encontrar un seno venoso bastante reducido, y va a llegar de seno venoso a atrio derecho. De atrio derecho, la sangre va a caer a un área del ventrículo que es el cavum venoso. Esta zona de acá, vean que es como un saquito o está como con pseudo compartimentalizado. Este cavum venoso se va a contraer. Esto es el cocodrilo no buceando. Del cavum venoso, al contraerse, la sangre pasa al cavum pulmonar. Y del cavum pulmonar, entonces la sangre va ahora al sistema pulmonar, ¿sí? Ya sea arteria pulmonar izquierda o arteria pulmonar derecha. Cuando la sangre se oxigena en los pulmones, están aquí atrás, va a regresar a aurícula izquierda. De aurícula izquierda, la sangre entra a un compartimento que se llama cavum arterioso. El cavum arterioso, aunque por su nombre uno imaginaría que va a dar a la aorta o una arteria aorta, no es así. Digamos que el cavum arterioso no tiene como salida al exterior del corazón,
Entonces, el K1 arterioso se va a contraer y a través de un canal interventricular va a pasar la sangre al K1 venoso, otra vez. Y el K1 venoso, la sangre que procede del K1 arterioso va a irse, en vez de la arteria pulmonar, se va a ir por la aorta. Entonces, vean aquí lo interesante. La sangre, ya sea de aurícula izquierda, perdón, sí, de aurícula derecha, bien, o bien del K1 arterioso, o sea, sangre de dos lados que caen en el K1 venoso, van a ir a diferentes zonas. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe, eso se da simultáneamente, ¿verdad? Igual que... Ajá, Ok. sí, se da simultáneo. Entonces son un juego de sangre. ¿Qué es la particularidad que tiene este corazón? Que, digamos, en el ventrículo del anfibio, la contracción se da en todo el ventrículo, digamos que más simultáneo. Aquí, cada cabo hay una asincronía, no se da al mismo tiempo. Y eso permite como o malabarear la sangre, por decirlo así como muy coloquialmente, para que llegue a las diferentes zonas. ¿Ok? Entonces el ventrículo no se contrae en solo, sino que en forma sincrónica, perdón, asincrónica, cada uno de los counts se contrae para permitir ese flujo. Entonces, en este caso, podríamos decir, perdón, una pregunta. No, no, que ya. Que ok, que gracias. Entonces, vean que de forma general vamos a tener tres vasos de salida. Un vaso que posteriormente se bifurca en arteria pulmonar izquierda y en arteria pulmonar derecha, otro que va a la aorta izquierda y hay otro que va a la aorta derecha. Cuando el quelonio o escamoso, bueno, tortugas, reptiles escamosos bucean, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre igual llega a seno venoso, de seno venoso a atrio derecho, de atrio derecho va a caún venoso, de caún venoso, brincan en la palabra, pasa a través de esta cresta, hay una cresta muscular, hacia el cabo pulmonar y de caún pulmonar, perdón, esto no es cuando bucean, de caún venoso va a a circuito sistémico a través de la aorta derecha y la aorta izquierda. Puede haber un porcentaje que se va a aorta izquierda. Aquí les iba a decir otra cosa. No todos van a tener esta cresta. Hay ciertas modificaciones y ciertas diferencias un poco pequeñas, pero de forma general, tortugas, quelonios y escamosos tienen esta configuración. Vean que ya son, o aquí ya quiere dividirse estos ventrículos en ventrículo derecho y en ventrículo izquierdo. Y una zona fundamental para la distribución de sangre es el K1 venoso. Ahora me voy a volver esta imagen. Es la misma, bueno, es el mismo modelo, pero me gusta más la otra imagen. Creo que está más clarita. Bueno, es básicamente lo mismo, para que ustedes vean otra imagen. Aquí tenemos, bueno, lo mismo. Es importante mencionar que aquí, por ejemplo, cuando estos vertebrados van a bucear, esta arteria pulmonar, que posteriormente se bifurca para ir a pulmón derecho y pulmón izquierdo, va a contraerse para aumentar resistencia. Y esa contracción favorece el flujo de sangre hacia la aorta izquierda y hacia la aorta derecha. Ujú, ujú, sí. Esto es, bueno, otra imagen también. Y aquí el circuito
sistémico, cómo va el flujo de sangre. Y aquí les puse como un diagrama muy sencillito cuando hace buceo. Y aquí también. Entonces vean que son 3 vasos grandes que salen del ventrículo. Una arteria aorta, una arteria pulmonar que se va a bifurcar en izquierda y derecha, uno que va a circuito sistémico izquierdo y otra que va a circuito sistémico derecho. Y bueno, que cuando se está buceando, esta arteria pulmonar va a cerrarse o va a aumentar su resistencia, que es, o podría ser equivalente a también a contraerse para que el flujo sanguíneo se vaya principalmente por los arcos sistémicos, izquierdo y derecho. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? De nuevo, ventrículo con 3 zonas, cabo venoso, y el cabo venoso cuando se bucea hace esta ruta, sangre venosa, aurícula derecha, cabo venoso, arco sistémico. Cuando no se bucea, entonces la sangre que viene del sistema venoso va a aurícula derecha, cabo venoso, cabo pulmonar y ahí a pulmones. Ya una vez en pulmones, sangre oxigenada, aurícula izquierda, cabo arterioso que no tiene salida directa hacia la aorta, sino que tienen que irse al cabo venoso y posteriormente al arco sistémico. ¿Ok? Sí, Sí, profe, ya con esa explicación quedó más claro. yo sé que son un montón de nombres, pero vean lo siguiente. El corazón se va a modificar de acuerdo al estilo de vida y de acuerdo a si hay o no pulmones y si el animal bucea o no. Buceo llamemos cuando el animal puede permanecer sumergido en el agua durante horas. Ahora bien, los cocodrilos se agrupan, a pesar de ser reptiles, se agrupan con respecto a su sistema cardiovascular, porque aquí ya vamos a encontrar entonces una división del ventrículo. Vean que ya tenemos este tabique bien formado y bien sellado. Entonces tenemos ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho vamos a tener 2 salidas, mientras que del ventrículo izquierdo una sola salida. Entonces, salida, entiéndase, ya sea aorta o lo que era en su conjunto parte del tronco arterioso, pero vean que aquí el tronco arterioso no es uno, como lo encontramos en los, en los anfibios y en los peces, sino que ya está bien diferenciado. Entonces, ¿cómo es ese flujo? Seno venoso reducido, ¿verdad? Igual ahí llega la sangre. La sangre llega a aurícula derecha, pasa por esta valvulita atrioventricular a ventrículo derecho. De ventrículo derecho pasa por arteria pulmonar, que es esta que tenemos acá primero. Y de arteria pulmonar, entonces, a pulmones. Ya cuando la sangre se oxigena y viene de los pulmones, llega a atrio izquierdo, de atrio izquierdo pasa a través de la válvula atrioventricular a ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo pasa a arco sistémico derecho y arco sistémico izquierdo. Pero ven acá esta estructura. Esta estructura que comunica arco sistémico izquierdo y derecho se llama foramen de Paniza. Entonces, ¿qué va a permitir este foramen de Paniza? Como este foramen pone en comunicación el circuito sistémico izquierdo y derecho y sale de corazón derecho, o sea, cuando me refiero a corazón derecho, me refiero a ventrículo. Entonces, permite que cuando el animal esté buceando,
de nuevo, aumenta la resistencia a nivel de arteria pulmonar, aquí, entonces la sangre principalmente va a salir por esta rama arterial. Entonces la sangre va a venir por aquí, por este foramen de Panizza, y permite que la sangre se vaya por arco sistémico derecho y por arco sistémico izquierdo. Bueno, aquí tenemos la imagen cuando el animal bucea. Vean que, de nuevo, sangre llega a seno venoso, de seno venoso a aurícula derecha o atrio derecho, a ventrículo derecho, y de ahí sale hasta el arco sistémico izquierdo y derecho. Vean que este foramen va a comunicar estas zonas para que la sangre vaya a circulación. Y el remanente de sangre que había en ventrículo izquierdo también agarre ambas rutas. Ojo, si el animal está buceando, no es que el ventrículo izquierdo deja de recibir completamente sangre, siempre va a haber un remanente de sangre en corazón izquierdo, que va a ir a circulación sistémica, también al igual que la sangre que surge del ventrículo derecho. ¿Okay? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué podemos decir de diferencia? Podemos decir que tenemos aquí dos cámaras superiores, que son los atrios, dos cámaras inferiores, que son ventrículos, dos salidas del ventrículo derecho y una salida del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Las dos salidas del ventrículo derecho, una va para pulmones y otra para circulación sistémica izquierda, o arco sistémico izquierdo, perdón. Diferencias con el anterior, con lo que son los quelonios y los escamosos. Entonces, no tenemos compartimentalizado el ventrículo izquierdo y derecho. ¿Ok? Y aquí tenemos esta presencia del foramen de Panizza que permite el flujo de sangre hacia el arco sistémico izquierdo y arco sistémico derecho. Profe, es que no me queda muy claro, o sea, sí entiendo, digamos, el proceso del flujo de sangre cuando el animal está buceando, Ajá. pero es que digamos, lo que me confunde un poco es, digamos, si el animal está buceando y obviamente no está recibiendo dioxígeno y al fin y al cabo la sangre que debería ir a pulmones, y obviamente no va a pulmones porque me imagino que se está conservando como el oxígeno y va al Ajá. resto del cuerpo. Ahí que, digamos, qué cambios tiene, digamos, hay cambios a nivel sistémico para que, no sé, se acostumbre como a funcionar a bajo oxígeno o... Ajá. Baja el metabolismo considerablemente. La tasa metabólica basal de los animales baja para que la demanda de oxígeno en los tejidos sea menor. Y además, otra cosa importante, otra adaptación es que como el volumen de sangre que va a pulmones se ahorra, hay más sangre que va a circulación sistémica. Entonces eso permite tener un mayor reservorio de sangre con oxígeno. Entonces, número uno, la tasa metabólica basal del animal baja por estímulos hormonales también. Y digamos, y al volumen de sangre que irá a los pulmones, va al circuito sistémico, hace una reserva adicional de oxígeno que le permite tener más tiempo estar sumergido y poder seguir consumiendo oxígeno. ¿Okay? Ok, profe, gracias. ¿Ok? Ahora ya llegamos al corazón de aves y mamíferos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la principal diferencia? Del corazón izquierdo, bueno, vamos a tener atrio izquierdo, una válvula atrioventricular, que aquí ya le podemos poner nombre y apellidos, que se llama válvula tricúspide porque son 3 valvas, y
De ahí vamos a tener el ventrículo izquierdo, va a haber solo una salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso, vean que de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, perdón muchachos, a veces yo digo al derecho y al revés, entonces, si en la grabación le genera confusión a algún SAFIS que dije, por favor me preguntan, y yo digo, no, era ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, cosas así. Perdón. Vean que aquí el ventrículo derecho tiene dos salidas, una que va para pulmón, que es esta que pasa por detrás, y una que va para arco sistémico izquierdo. En el corazón de los mamíferos y las aves, un vaso de salida, un gran vaso de salida, que es una arteria pulmonar que después se divide o bifurca en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, derecha e izquierda. Posteriormente, la sangre oxigenada que ustedes imaginan atrás de los pulmoncillos regresan a corazón a través del atrio izquierdo. De atrio izquierdo pasa a ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y vean que del ventrículo izquierdo también solamente tenemos un vaso de salida. Y este vaso de salida se llama aorta, a través de la válvula aórtica. Aquí, bueno, hace falta, esta se llama válvula aórtica y esta se llama válvula pulmonar. ¿Ok? Acá tenemos un dibujito. Yo les he dicho que aunque es solo un corazón, trabajan y están en una sola posición, trabajan o funcionalmente pueden ser diferentes. Corazón izquierdo, corazón derecho tiene sangre baja en oxígeno y manda sangre a los pulmones, mientras que corazón izquierdo manda sangre al sistema a través de la aorta y todas las divisiones que vimos anteriormente. Acá, ¿verdad? Tenemos atrio, bueno, vean que aquí ya no tenemos un seno venoso grande, es casi que insignificante y lo que se preserva del seno venoso es básicamente la zona de marcapaso. La sangre regresa de la vena cava inferior, vena cava superior y vena cava inferior hacia el atrio derecho, de atrio derecho, pasa por la válvula atrioventricular a ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a pulmones, se oxigena en este lecho capilar. La sangre regresa por una vena pulmonar, vean que aquí está muy clarito, la vena pulmonar, llega a atrio izquierdo, de atrio izquierdo a ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo a aorta. Y se va para parte superior y parte inferior, de forma muy general. ¿Okay? Y ya para finalizar, perdón que me robe estos minutillos, hay un cambio de circulación antes y después del nacimiento. Ustedes saben que obviamente el chiquito o el feto del animal no va a respirar dentro de la cavidad amniótica. Entonces, el oxígeno llega a través de la placenta, que es un tejido que parte de la mamá y parte del bebé. Entonces, esa placenta permite ese intercambio de oxígeno o permite captar el oxígeno. Para eso, la hemoglobina fetal también captura oxígeno con mayor afinidad. De la placenta, a través de la vena umbilical, va la sangre que viene oxigenada a través de la oxigenación de la sangre de la mamá. De ahí pasa a hígado, de hígado pasa por venas hepáticas, de venas hepáticas caen en la vena cava y de ahí a atrio. De atrio derecho a ventrículo derecho. Pero ahí, ¿qué pasa? De ventrículo derecho, la sangre pasa por esta zona de acá. Véanlo aquí. Esta zona de acá que iría a los pulmones, esta vía se encuentra como bloqueada, es como cerrar una carretera. Entonces, si yo cierro esta carretera porque hay un bloqueo, los carros se van a ir por acá.
Y esta carretera se llama el ducto arterioso. Entonces, el ducto arterioso lo que permite es que la futura arteria pulmonar lleve la sangre de una vez a la aorta. Entonces, vean que la sangre no pasa por pulmones. Puede pasar un poquitito de sangre, pero más que todo para irrigar al tejido pulmonar como tal, no para hacer el intercambio de oxígeno. Entonces, la sangre que llega a la poca sangre que llegue a los pulmones y sangre que llega también a través de la aurícula derecha, pasa aquí a ventrículo izquierdo. Vean que a nivel fetal existe una comunicación entre la aurícula derecha o el atrio derecho y el atrio izquierdo. Esta comunicación se llama foramen oval. Entonces, a través de este foramen oval, lo que pasa es que parte de la sangre del atrio derecho pasa al atrio izquierdo sin pasar por pulmones. Y de atrio izquierdo, entonces ya ahora sí, a ventrículo izquierdo y ventrículo izquierdo por la aorta. ¿Ok? Aquí vienen otra vez arterias umbilicales, el intercambio gaseoso y todo. Después del nacimiento, el carajillo o la cría hace unas respiraciones muy fuertes con el fin de abrir los vasos sanguíneos y que la sangre vaya ahora hacia pulmones y se retome la circulación como la conocemos anteriormente. Entonces, esos primeros gritos o esas respiraciones fuertes son importantísimas para bajar la resistencia que hay a nivel pulmonar y la sangre se desvíe a los pulmones. Este foramen oval va degenerando y se va cerrando hasta que los dos atrios queden compartimentalizados. Y el ducto arterioso se transforma en un ligamento arterial y deja entonces de conducir sangre. Esto es como un puente Bailey, ¿verdad? Que quita. Aquí pusimos un puente Bailey temporal y después aquí lo quitamos. Obviamente ya no vamos a tener placenta, entonces ya no vamos a ocupar estos vasos. Y la sangre se empieza a oxigenar a través de los pulmones. Cambia la hemoglobina, deja de ser hemoglobina fetal, la hemoglobina ya de adulto, porque esta hemoglobina fetal químicamente tiene mayor afinidad por el oxígeno, porque ocupa robarle casi que todo el oxígeno a la sangre de la mamá a través del intercambio placentario. Y bueno, como dato curioso, el foramen oval puede ser que en un 40%, aquí en Costa Rica, en un estudio que se hizo, el 40% de la población costarricense no se le cierra, pero eso es normal, o sea, no es patológico, pues, o no les va a generar algo. Pero a veces cuando se ausculta o cuando se escucha el corazón, puede detectarse como un soplo causado por este foramen oval remanente, o sea, que no se cerró del todo. Como les decía, no es así que va a causarles algún problema importante. Profe, yo tenía un amigo que creo que ahora todo tiene sentido, porque él decía como que tenía un soplo, un aire o algo así, pero Ajá, creo que sí le decían como que a nivel deportivo sí le ajá. afectaba un poco. No sé si hay como grados o algo así. Es que sí, hay diferentes tipos de soplo. O sea, el soplo se le llama así porque cuando se ausculta o cuando se analiza los ruidos del corazón, suena como, digamos, el corazón suena como lub-dub, lub-dub, lub-dub. Y a veces entre esos lub-dub se puede escuchar como un soplido. Pero ese soplido puede ser por este ducto, que no se cierra, este foramen oval, perdón, o porque las válvulas atrioventriculares no se cierran bien. Entonces, cuando el corazón se contrae, la sangre que pasa por estas válvulas también hacen un soplido, como un sonido de soplido. Y esos soplillos sí son más jodidos porque sí comprometen más la sangre. Cuando el corazón se contrae, esto no es de anato, ¿verdad? Pero cuando el corazón se contrae para expulsar la sangre, por ejemplo, por aquí, por la aorta, esta valvolilla atrioventricular tiene que estar cerrada
porque si no la sangre se devuelve, ¿verdad? La idea es que la sangre del ventrículo derecho se vaya por aquí. Pero si aquí queda medio abiertillo, es una ruta de escape de la sangre y esa es la que puede ocasionar este suplido. Hay de válvula izquierda y hay de válvula derecha. También, si no me equivoco, hay de válvula aórtica y hay de válvula pulmonar. Entonces, dependiendo de dónde esté ese error en que no se cierre bien, o ya sea el foramen oval o la válvula, ahí puede estar el soplo y sí puede generar, ahí sí, problemas en el rendimiento. Pero digamos, causado por el mal cierre del foramen oval, no es causa de que compromete, por ejemplo, la actividad diaria de la persona. Gracias. Y tan chiquillos, eso es. Aquí, un diagrama que compara los corazones, que es como más clarito. Y ahorita les mando un dibujo en cajitas donde creo que también anatómicamente queda muy bien la diferencia de cada uno de los tipos de corazones que podemos encontrar. ¿Ok? Y eso sería por hoy. Muchas gracias por su atención y por la paciencia y quedo atenta a cualquier duda, comentario y demás. Por mí todo claro. Ok. Bueno, chiquillos, entonces, ajá, No, que ¿perdón? gracias, que todo claro, sí. No, gracias a ustedes. Pues que pasen muy buenas noches, que agarren fuercitas y que les vaya muy bien el resto de la semana y nos vemos de noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias. Buenas Profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta, los exámenes todavía no están. Me faltan dos, perdón. Ah, no, no,